la comunicación entre el profesional del derecho y la relación con las partes y sujetos de derecho. Damos un fuerte aplauso para darle el tiempo y el micrófono al licenciado. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, me alegra mucho. Tengo entendido que vienen de distintas partes del país y de diferentes países también. No sé si es así, pero bienvenidos a todos y qué bueno saber que esta actividad no solamente es del campus de una sola región, sino integra a todo el país, que es precisamente lo que hacen las leyes. En este día yo voy a presentar un tema relacionado al derecho y la lingüística, no así directamente del derecho, porque no se trata de esto la conferencia, pero mi ponencia es importancia de la sencillez del lenguaje en la comunicación entre el profesional del derecho, las partes y sujetos procesales o sujetos del derecho. Pero para poder entender esto y no complicarnos, quiero primero entrar a saber quién es el profesional del derecho. Porque muchos tenemos la idea de que el profesional del derecho es el abogado, ¿verdad? Y de esta manera muchos decimos o utilizamos la palabra abogado para referirnos a cualquier persona que ejerce el derecho. Sin embargo, quiero dejar una aclaración primero, si ustedes me permiten, saber qué es un profesional del derecho y quiénes lo ejercen. En Guatemala tenemos la dicha para bien o para mal, tenemos que las universidades otorgan 3 títulos al momento de egresar a un profesional: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, que son 3 títulos diferentes. Ya vamos a conocer por qué es que quiero explicarles esto. La licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales es aquel grado académico que otorga la universidad para que la persona que vaya a ejercer esto pueda asesorar a los clientes en temas legales o jurídicos, no así para realizar documentos o ejercer alguna actividad en algún órgano jurisdiccional. El abogado, en cambio, es el título que acredita a la persona para poder representar a otra en un proceso judicial. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema en cuestión de algún delito, alguna falta, viene el abogado y esa persona es la que le va a representar, o cuando hay alguna demanda, algún conflicto por algún bien que alguien quiere dilucidar, el abogado es la persona indicada. Es decir, el abogado va a actuar únicamente cuando hay algún conflicto en el ámbito jurídico. Ahora bien, ¿cuántas personas han escuchado? Miren, yo quiero hacer mi traspaso de casa, vaya con el abogado tal. ¿Cuántos han escuchado esa palabra o esa frase? No sé, me pueden levantar la mano los que han escuchado eso. La mayoría, ¿verdad? Bueno, entonces quiero comentarles que el que hace ese trámite no es el abogado. Como les indiqué anteriormente, el abogado va a actuar únicamente cuando hay un conflicto. Cuando no existe conflicto, cuando es un acuerdo de voluntades entre las partes, es decir, A está de acuerdo con realizar determinada transacción con B, va a actuar el notario. En este caso, por ejemplo, yo decido comprar un terrenito y la persona que me lo decide vender está de acuerdo, vamos con el notario, quien va a faccionar el documento o la escritura donde va a constar que llegamos al acuerdo, pactamos, entregamos el bien y las condiciones que van a estar. Entonces, ese es el abogado, el notario, el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y el abogado. Bueno, vamos con los auxiliares del derecho. Como el derecho es tan amplio, cuando los congresistas decidieron hacer las leyes, utilizaron jerga o un tecnicismo muy complejo en determinadas ocasiones. Muchas veces no entendemos qué es lo que dice una ley. Y es ahí donde podemos utilizar al abogado o también a intérpretes y traductores. Por ejemplo, si hay un caso en el que se necesita traducir de un idioma, digámoslo así, de un idioma maya al idioma español, vamos a necesitar a un intérprete o un traductor. Si es un documento, es un traductor, es la persona que se va a encargar de realizar
el cambio de idioma, en este caso de un idioma maya a el idioma español. Ya vamos a ver por qué también al idioma español. Los traductores jurados son personas que nos pueden ayudar en este caso. Entonces, esas personas son profesionales en el derecho también. Conocen del derecho y no necesariamente tiene que ser el abogado el que va a hacer la interpretación. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que el abogado, que estas otras personas pueden realizar actividades o funciones del abogado o del notario. No es así, solamente van a auxiliar. Entonces, ¿quiénes son profesionales del derecho? En este caso podemos mencionar en el organismo judicial al comisario, al oficial del juzgado, al secretario del juzgado, incluyendo al juez. ¿Por qué? Porque ellos son las personas que en el juzgado van a conocer del derecho. En el Ministerio Público, por ejemplo, tenemos a los auxiliares fiscales que son conocedores de esto. ¿Y por qué es importante conocer quiénes son estos profesionales? Como les decía, ellos son los que nos van a interpretar a nosotros en muchas ocasiones lo que como personas no involucradas en el derecho no conocemos. Y ellos le van a dar esa sencillez y la interpretación a lo que necesitamos saber. Bueno, ahora bien, como estamos en un seminario de lingüística, quiero relacionar el tema, como les digo, no solamente enfocarlo al derecho, pero sí involucrar el derecho con la lingüística. Y en este caso, la lingüística nos va a ayudar a nosotros a poder desentrañar el contenido de lo que la gente nos quiere decir. Por ejemplo, si yo tengo un cliente y necesita realizar alguna compra, pero él no sabe, muchas veces utilizamos los abogados utilizan mucha jerga técnica. Por ejemplo, mire el bien que usted necesita transar, cuando podemos decirle, mire la cosa que usted necesita comprar, necesita vender, complica mucho al cliente. Y no es así. El derecho tiene que ser tiene que venir de lo fácil, interpretarlo, y el abogado ya traducirlo, o el notario ya traducirlo a la terminología jurídica correspondiente. Dice aquí, la sencillez del lenguaje utilizado por los abogados para comunicarse se convierte en un elemento crucial para la correcta interpretación. Es lo que yo les decía, el abogado es el que tiene que interpretar el derecho como tal. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la interpretación legal? La interpretación legal la podemos llevar a cabo por el lenguaje, primeramente, que son textos. El lenguaje que utilizamos es el español en Guatemala, los textos legales. ¿A cuántos le ha llegado algún documento en algún momento que no lo logran comprender a ciencia cierta? Por ejemplo, una notificación de un juzgado o una notificación de alguna entidad pública. Muchas veces traen el fundamento legal hasta abajo y uno dice, ¿pero por qué está pasando esto? Déjenme contarles una experiencia personal. En alguna ocasión a mí me citaron al Ministerio Público para poder realizar una cita conciliatoria. Y en la cita que venía me decía que al momento que yo tenía que estar presente, porque si no iba a ser conducido por la fuerza pública. Miren que cuando a mí me llegó esa notificación y yo no sabía nada de esto, yo me asusté. Yo dije, ya me van a meter preso, ya si no llego. Miren, uno empieza a sudar, a tener miedo, porque uno no comprende qué es lo que está pasando. Entonces eso ya le quita la paz. Bueno, va uno con el abogado y le dice, mire licenciado, esto es lo que está pasando. Y el licenciado puede venir y decir, mira, no se preocupe, eso no es nada, ¿verdad? Pero hasta ese momento no le han explicado nada a uno. Y uno sigue con el miedo, hasta que le dicen, bueno, mire, uno puede ser conocido por la fuerza pública porque usted se tiene que presentar a esa citación solamente para ver si pueden llegar a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, pues ya el Ministerio Público procederá a realizar lo demás. Pero mientras llega eso, uno siente que ya lo van a meter preso, que lo van a condenar. Y en el derecho existe un principio fundamental que está garantizado por la Constitución y por las leyes penales de Guatemala, que es el indubio pro reo.
¿Qué quiere decir esto? Ya entramos en la jerga jurídica. El indubio pro reo es un principio que garantiza a las personas que nadie va a ser condenado sin antes haber sido citado, oído y juzgado en un tribunal correspondiente. Es decir, mientras la persona, incluso si la persona está sindicada de haber cometido un delito, la persona tiene que ser considerada inocente hasta que en una sentencia firme se logre resolver esa situación y se diga si esta persona realizó la acción o no. Igual, la sentencia firme es algo que muchas personas queremos entender. No sé si han escuchado en alguna ocasión que ustedes ven algún caso en el que se condena a una persona y dices fue condenado a tantos años de prisión. ¿Quién ha escuchado eso? Y luego la persona está libre. Inmediatamente dicen ustedes, pero si lo acaban de ver lo acaban de condenar, ¿y por qué salió libre? Dice uno. ¿Quién ha escuchado eso? Que levante la mano, por favor. Ustedes me pueden explicar o me pueden con sus palabras decir por qué razón creen que pasa eso. Dice hoy, fue sentenciado a tantos años por el delito de tal cosa. Tal vez usted, mi estimado, me puede ayudar. ¿Por qué cree usted que pasa eso de que hoy lo condenaron y luego lo ve en la calle o lo ve en las noticias y está en su casa? Bueno, como la persona salió condenado a un año, no sé qué tiempo, pero mañana o pasado escuchemos que esa persona ya está libre. Yo personalmente pienso, bueno, tal vez pagó o tal vez buscó apoyo, ayuda ante la ley, y la ley es ley. Ya estaba condenado, pero mañana está libre. Es de plano que hizo algo, no solo porque lo vieron que es pobre, no, hizo algo. Así nada más pienso yo. Bueno, en este caso, a mi forma de pensar, todo individuo tiene derecho y una de las partes es la apelación a mi favor. Entonces, apelo a la decisión de un juez. Entonces, lógicamente, me dan un medio sustitutivo para poder ser investigado el caso que llevan en mi contra. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Muchas gracias. Muy buenos días. No, aquí está bien. En relación a eso, quiero comentar algo de lo que sucedió allá en Cobán, que acusaron a un profesional de la Dirección Departamental de Educación y fue acusado por violación y lo condenaron como a 40 años. Y salió en todos los medios de comunicación y todos felicitando que la Defensoría de la Mujer logró lo que quería y esto y lo otro. Pero él apeló, llegaron a una junta conciliatoria con la familia y resultó de que retiraron la demanda. El señor ahí está trabajando tranquilo en la dirección departamental, pero mientras eso sucedió, pues quiera o no, la reputación, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió, es un testimonio como de una realidad vivida en ese sentido para esa persona. Muchas gracias. Sí, ese tipo de cosas son comunes de escuchar. Aparentemente condenan a una persona y luego está libre. Va a depender del delito que se haya cometido. Pero de lo que dijeron, todos hemos escuchado eso. Esta persona salió porque pagó, porque son corruptos los jueces. Pero déjenme comentarles que muchas veces no es así. Yo no voy a decir que todo es blanco o todo es negro, pero ante la ley, como lo dijo el compañero, una persona tiene el derecho de recurrir o de pelear esa sentencia que le acaban de dictar.
Por eso les digo yo que cuando una sentencia es firme, ahí sí se tiene que cumplir. El indubio pro reo es que la persona va a estar, este principio va a favorecer al reo cuando haya duda. Pero el principio de inocencia es el que garantiza que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario en sentencia firme. Miren, pues la sentencia viene así: sentencian a la persona, está el debate, sentencian a la persona tantos años, pero si esa persona no está en prisión preventiva, esa persona puede seguir su vida fuera de ella hasta que de verdad la sentencia sea firme. Si ya, por ejemplo, apelaron esa resolución de que es firme, apelaron la resolución de la sentencia, apelaron la sentencia, perdón. Entonces, va a venir un juzgado superior y va a conocer esa apelación y va a decir si el juzgado tenía razón en sentenciarlo o no tenía razón en sentenciarlo. Corrijan esto o háganlo de diferente manera. Pero si el juzgado superior dice sí, se realizó de manera correcta y la sentencia es correcta, se mantiene. En ese momento, cuando ya se dicta la sentencia, el juzgado viene y dice condenen, ahí ya se hace sentencia firme. Hasta este momento es cuando la persona realmente puede decir sí, va a ir presa si ya no cabe ningún recurso, ya no existe ningún recurso pendiente de resolver, porque existen varios recursos, pero de manera general, digamos, viene la apelación, dicen que sí y se mantiene la sentencia, entonces es sentencia firme. Bueno, ahí se acaba eso. Perdonen, voy a ver la presentación. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la comunicación legal? A través de los textos legales que a uno le comunican, la redacción de documentos, que en este caso, ya sea el notario o el abogado va a ser el encargado de presentar esos documentos ante el órgano jurisdiccional o ante el órgano que le compete. ¿Por qué? Porque el derecho muchas veces, a pesar de que se pide que haya sencillez, también es muy exigente y exige muchos formalismos. Un documento legal nosotros no lo podemos hacer y por eso les explicaba anteriormente quiénes están capacitados para realizar qué tipo de documentos. Entonces, la redacción de documentos la va a hacer el notario o el abogado según sea el caso que se necesite. Y la argumentación, que es la capacidad de comunicar esas palabras ante el juez cuando, por ejemplo, una persona no puede realizar eso porque se siente incapaz de hacerlo, una declaración. Entonces el abogado es el que lo va a representar. Aquí en Guatemala tenemos varios ejemplos donde podemos ver que la ley exige que se hable en idioma español. El organismo judicial, en el decreto 2-89 del Congreso de la República, en la ley del organismo judicial, en su artículo 10 nos indica que cuando una ley no es clara no se atenderá a su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma podrán ser aclarar atendiendo al orden siguiente. Bueno, lo que quiero yo remarcar de esto es que las normas se interpretarán conforme a su texto. Es decir, la norma se va a leer y se va a entender según lo que fue plasmado en las palabras. No se le va a dar otro significado. También dice, según el sentido de sus propias palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces en el país se utilizan palabras que son de este país, como por ejemplo la palabra patojo. La palabra patojo no está en ningún diccionario, pero la podemos utilizar. Por eso dice aquí la ley que se va a poder utilizar de acuerdo a su contexto. En esta misma ley, en el artículo 11 nos dice el idioma oficial es el español. Por esto les decía yo hace un momento que cuando se interpreta de un idioma que no es el español, se necesita utilizar a los auxiliares del derecho, como un traductor o un intérprete. Dice, las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Fíjense que hay leyes
que traen su propio glosario para poder entender el contenido de esa ley. Porque muchas veces nosotros queremos darle una interpretación y tal vez esas palabras son utilizadas en otros países de una manera diferente. Entonces, para evitar cualquier ambigüedad o cualquier confusión, la ley misma trae su propio glosario y ese lo vamos a utilizar. Por eso aquí nos dice que salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país. Es lo que les comentaba anteriormente. La ley nos permite a nosotros utilizar las palabras cuando han sido utilizadas acá de manera común y no se encuentran registradas en algún diccionario. Pero siempre se va a entender de la manera en la que se utiliza en el país. Bueno, esta ley del organismo judicial, el carácter que tiene es que rige para todo el sistema judicial. A partir de ahí vamos a comprender también en otras materias del derecho. Aquí solo les estoy dando ejemplos, no es completo el tema, porque no quiero yo meterlos a un tema de derecho, sino simplemente que sepamos de dónde viene el idioma español. Viene el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, y también nos indica, artículo 163, si el testigo no sabe idioma español, dará su declaración por medio de intérprete que será nombrado por juez, debiendo preferir al titulado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que hay casos en los que las personas no saben español o no pueden utilizar bien las palabras. Entonces necesitamos utilizar al intérprete. Dice aquí que el juez va a preferir al titulado, porque la ley también permite que una persona, por ejemplo, si una persona de la comunidad garífuna, digamos, necesita interpretar a otra persona garífuna porque la otra no conoce del idioma. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hoy en día creo que ya hay más conocimiento de eso, pero en Guatemala tenemos 24 idiomas. Dentro de esos son 22 idiomas mayas, el garífuna y el español. No son considerados lenguas. Antes nos decían que era la lengua maya o la lengua tal, pero esos son idiomas. Incluso hay una ley que se llama Ley de Idiomas. Esa ley nos garantiza que son idiomas porque tienen mucho valor. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, en este caso, en el del garífuna, vamos a utilizar un intérprete, y el intérprete va a ser aquel que pueda dominar los dos idiomas. Si esta persona está titulada, el juez va a preferir utilizar al intérprete que está titulado. Pero si no, también va a utilizar a una persona que de verdad domine los dos. Seguimos con otra materia. En este caso nos vamos al derecho penal. El Código Procesal Penal también. Aquí está lo que yo les comentaba. Miren, trato como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante su procedimiento hasta tanto una sentencia firme, dice. ¿Se recuerdan lo que les contaba, verdad? Una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena. Pero vamos, yo lo que quiero utilizar aquí en este artículo es: las disposiciones de esta ley restringen la libertad del imputado, que limitan el ejercicio de sus facultades, serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas. Fíjense que como estamos hablando de temas lingüísticos, yo quiero comentarles. Esta interpretación extensiva y analogía quedan prohibidas porque en el derecho penal no se pueden utilizar figuras que se parezcan. Vamos a tomar un ejemplo. Hubo una muerte, una persona murió por una causa violenta. A ver, ¿me pueden dar ejemplos de qué pudo haber pasado? ¿Qué delito le podrían imputar? Digamos que capturaron a un sospechoso. ¿Qué delito podrían ustedes decir que es el que se cometió? Una persona vio que el sospechoso le dio muerte a la otra persona. ¿Qué delito dirían ustedes que va? Homicidio, ¿verdad?
¿Qué otro delito podrían decir ustedes que hay? Muchas veces lo decimos. Él es un... Correcto. Él es un asesino. Porque la palabra viene de asesinato. Pero para que esto se lleve a cabo, tiene que estudiarse y tiene que entenderse qué fue lo que pasó realmente en ese caso. Por eso el Ministerio Público tiene que averiguar de manera correcta qué fue lo que sucedió. Porque vean, el hecho de que él esté ahí como sospechoso no quiere decir que él sea el culpable, ¿verdad? Por eso tiene el principio de inocencia, que él va a seguir siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero digamos que se averiguó y él sí realizó el homicidio. Lo que tiene que investigar el Ministerio Público en este caso es si concurren o si se realizan los verbos rectores del delito. Y el verbo rector son todas aquellas características que está tipificada en el Código Penal respecto a un delito como tal. Voy a hablar de este delito de homicidio. Aquí dijeron delito de homicidio. Y dice el delito de homicidio en el artículo 123 del Código Penal que comete delito quien, no dice ella o él, dice quien, ese es el sujeto, diere muerte a otra persona. El verbo rector es dar muerte. Entonces, en este momento, si esta persona se demostró que le dio muerte, hay que ver qué tipo de muerte le causó. ¿Será que él ya lo tenía planificado? ¿Será que eso fue en un momento de cólera? ¿Será que eso fue en un caso fortuito? ¿Lo atropelló? Eso lo tienen que averiguar, porque si esos elementos concurren, hay que ver el apellido del homicidio. Lo digo así de manera a grosso modo, porque cada delito tiene un nombre y un apellido. En este caso en los asesinatos los homicidios. Hay un homicidio que se llama homicidio preterintencional. Digamos que estas personas estaban peleando y el sospechoso de haberle causado la muerte a la otra persona vino y le pegó a la otra persona y esta persona cayó y se golpeó la cabeza en una banqueta. Él en ningún momento tenía la intención de haberle causado la muerte, sin embargo lo mató, ¿verdad? Este delito, dice el 123, dice homicidio es quien diere muerte a una persona. Pero también hay un delito que se llama delito de homicidio preterintencional, que es aquella persona que por alguna razón le causó la muerte a otra sin haber tenido la intención, será juzgada por este delito. Entonces, el Ministerio Público va a averiguar de qué tipo se trata. A eso se refiere. Interpretación extensiva es que está prohibida, porque uno no puede decir, es que como se parece a este delito, lo queremos procesar por ese. No, tiene que concurrir cada hecho que dice el delito. La analogía queda prohibida, es eso. No se puede comparar un delito con otro porque tiene que cuadrar. Cada elemento tiene que cuadrar para que sea el tipo de delito. Dice aquí, la duda favorece al imputado. Ojo, no la vayan a confundir con la palabra con E. Es imputado. Bueno, la duda favorece al imputado. Bueno, eso también es importante aclararlo, porque una persona que está siendo procesada y existe algún error o alguna duda de que esa persona realmente cometió el delito, no puede ser condenada. Si no está la certeza al 100% de que esa persona realizó esa actividad ilícita, la persona tiene que quedar libre, a menos que se demuestre al 100% de que esa persona sí lo realizó. Continuamos. Bueno, el mismo cuerpo legal, el Código Procesal Penal, en la declaración del sindicado advierte en el artículo 81. Esto es previo a iniciar la audiencia en un juzgado para una persona que va a ser acusada. Dice, al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras. ¿En qué idioma dijimos que estábamos en Guatemala? En español, correcto. Con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. Nuevamente acá nos está diciendo a nosotros que el derecho tiene que ser sencillo y claro de entender para la otra persona.
No dice háblelo con tecnicismo, háblelo con una jerga compleja, porque la persona que va a defender su derecho tiene que entenderlo a ciencia cierta. Bueno, ahora vamos con una definición: los tecnicismos, jergas o argots. Estos son sinónimos, pero dependiendo también de dónde lo vean, pueden ser sinónimos o pueden ser que no lo tomen como sinónimos. Los tecnicismos son todas aquellas palabras que se utilizan para darle un significado a otras. En cuestiones de ciencia podemos decir que un tecnicismo es aquella palabra que existen frases comunes que se utilizan en el caso de la ciencia con otras palabras. Creo que me estoy confundiendo, me estoy revolviendo un poquito, pero me puse un poco nervioso, disculpen ustedes. Bueno, dice: una jerga o un argot o un tecnicismo es el lenguaje especial que utiliza un grupo humano, particularmente general, de tipo profesional o vinculado con cierto oficio. Dice aquí que utiliza un grupo humano involucrado de tipo profesional. Bueno, no necesariamente. Quiero aclarar en este caso que no necesariamente. Por eso les digo, según la definición va a ser así, si es tecnicismo, jerga o argot. Son sinónimos, pero algunas personas dicen que la jerga la utilizan los maleantes y los tecnicismos los profesionales. No es así. Podemos tomarlo como algo que involucra para todas las partes. Hemos escuchado mucho la jerga de delincuentes, pero también se le dice jerga en cuestiones médicas, en cuestiones industriales. Y quiero poner unos ejemplos de jerga médica. Aerofagia. ¿Alguien conoce qué es aerofagia? ¿No? Bueno, este es un tecnicismo médico que sirve para indicar cuando una persona ha tragado mucho aire. Tragado aire, dicen ustedes. Raro, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, cuando alguien tiene hambre y mastica mucho chicle, el estómago se empieza a llenar de aire y empiezan a haber gases en el tracto intestinal. Esa es la aerofagia. Uno está tragando, aero viene de aire y fagia viene de tragar. Aerofagia, entonces se llena de aire. Halitosis, ¿quién conoce la palabra halitosis? Correcto, ¿me puede decir usted qué es la halitosis? El olor del aliento. Se utiliza también para decir que hay mal aliento, ¿verdad? Panearse, este es un término médico, pero esta es una jerga no profesional dentro del ámbito médico. ¿Saben ustedes qué es panearse? ¿Alguien que sepa qué es panearse? Yo creo que usted sabe, ¿verdad? ¿Me puede explicar? ¿Puede explicarle a los compañeros? Correcto. No es un tecnicismo médico, sin embargo se usa como una palabra aceptada dentro del área de salud, ¿verdad? Ejemplos de jerga social guatemalteca. Se rayó. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Se rayó. Esa persona se rayó, se ganó una casa, ¿verdad? Ese cuate es checa. ¿Quién dice así? Ese cuate es checa, porque es inteligente. Chanchullo. No, ese salió de la cárcel porque hizo chanchullo. Ese pagó para salir. El guaro. Esa nadie la conoce. A veces dice, el chucho. Qué chulo tu chucho colocho, dicen. Otros ejemplos de jerga legal. Bueno, este me gusta porque la mora no es aquella fruta que nos vamos a comer. ¿Quién conoce qué es la mora? ¿Perdón? La evitamos, dice. La mora es ese retraso en realizar una actividad o cumplir la obligación que tenía. Es decir, usted tiene mora porque no pagó o usted se atrasó, es una mora. El tenedor no es tampoco con el que vamos a comer. El tenedor es aquella persona que tiene algún derecho. Esa persona es un tenedor de un derecho. La res
Tampoco es la vaca. La res viene del latín y significa cosa. El dolo no es el que usted sienta un malestar en el cuerpo y diga, ah, me duele la pierna. No, el dolo viene de la intención. El dolo es tener una intención de realizar una cosa. Hay delitos que se llaman delitos dolosos. El delito doloso puede decir uno, tiene la intención. Por ejemplo, hay un homicidio doloso. La persona, dice uno, tiene dolo porque tuvo la intención. No, al contrario, la persona, sí tiene el dolo, tiene la intención de realizar esa acción. Un delito doloso, ya lo pensó, ya lo planeó y lo desarrolló. El bufete no es tampoco de la comida, no es a donde nos vamos a servir. El bufete es la oficina profesional de abogado, de un grupo de abogados. El memorial es el documento por el cual se inicia una demanda o se inicia una querella. Es el escrito que va a realizar el abogado, donde va a plasmar la voluntad del cliente. El imputado, como les digo, no vayan a pensar que está enojado. El imputado es esa persona a la que se le está indicando que realizó o cometió un acto delictivo. Y el indubio pro reo, que es el que ya les expliqué, es que cuando existe alguna duda sobre condenar a una persona, siempre va a favorecer el beneficio del reo. Es decir, tiene que estar 100% seguro el juez y de haber probado, de que se probó en el debate lo que se le está acusando. De lo contrario, tienen que dejarlo libre. Y ejemplos de jerga criminal. En este caso, yo con esto me voy a ir despidiendo, porque esta jerga criminal va a servir para dar paso a las personas que vienen de INASIF. Ellos van a tocar un poco el tema de lo que ellos escuchan, de las palabras que también, de cómo comparan el sonido y cotejan las voces de los criminales. Si no me equivoco, ¿verdad? Aquí está presente la licenciada, ya nos va a continuar. Entonces, el jale, homeboy, jura, jomito, ladear, son palabras que utilizan los criminales para poder referirse a diferentes actividades. El jale en este caso es la obligación de algo que tienen que realizar, algún hecho criminal comúnmente. El homeboy se refiere a aquellas personas que son de la mara y les pueden decir homeboy o jomito. El homeboy es un integrante de una mara. El jomito es aquella persona integrante de mara pero que es menor de edad o es pequeño. La jura, pues cuántas veces no hemos escuchado eso. Ahí viene la jura, se refiere a la policía. El jomito, lo que les digo, y ladear pues es darle muerte a alguien. Bueno, entonces, para concluir, al abogado le toca que entender, o en este caso a los profesionales del derecho les toca que entender o tratar de entender el idioma español o la intención que les están llegando a decir. Viene de una palabra, de una cuestión sencilla. Ellos tienen que interpretar, desentrañar todo ese sentido y aplicarlo a la justicia. Pero también es cierto, es necesario que la ley o las personas que practican el derecho se comuniquen de manera sencilla con las otras personas, porque no todos manejan la jerga legal. Esa es para mí mi conclusión. Yo con esto termino. No sé si existe alguna duda, algo en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Dígame. Sí, solo quería, bueno, es un comentario, pero puede ser pregunta. Nosotros en traducción bíblica le llamamos a la frase que usted colocó ahí, que no hay que hacer interpretación extensiva. Y bueno, ayer se me fue rápido el tiempo, pero quería dar un poquito más de la traducción de alta semejanza. O sea, estar cerca de la palabra original a la lengua receptora. Es de alta semejanza. Porque si uno empieza ya a ir a la hermenéutica, entonces ya eso ya es interpretar y uno puede caer en otro significado del texto a traducir.
Entonces, quería, no sé si es lo mismo que usted maneja de alta semejanza. Alta semejanza, correcto. No literal, no, porque puede ser el muy literal otra vez, puede ser que no se comprenda, pero le hemos llamado de la alta semejanza. Sí, buena pregunta. Como les digo, la ley del organismo judicial nos indica a nosotros que tenemos que atender a las palabras a su sentido literal. No podemos decir esta palabra se parece a esta otra. No, tenemos que ir a eso, y si no entendemos realmente lo que significa esa palabra, nos dice la ley, vayan a la Real Academia Española de la Lengua. Ahí está el significado. Bueno, si no se entiende realmente porque no está la palabra, ya podemos utilizar el contexto. ¿Sí? Entonces, primero, sí, tiene que ser de manera literal. No podemos asemejarla. Ya por último, sí podemos ver si el contexto se refiere a eso o no se refiere a eso. No sé si por ahí va su pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta más? Bueno. Si no, muchísimas gracias. ¿Todavía tiene algo más? No. Bueno, le vamos a leer su diploma. La Escuela de Lingüística de la Universidad Mariano Gálvez hace entrega de este diploma a Joaquín Baiza Molina por su participación como ponente en la tercera jornada de lingüística realizada en la Antigua Guatemala el 26 y 27 de octubre. Agradecemos mucho su participación. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes también por haber estado acá y hacer el esfuerzo de venir de tan lejos. Quiero compartir un tema de lingüística, y dentro del mismo idioma español hay cosas tan difíciles de entender en América Latina o en el mismo país por la diversidad de culturas que tenemos. Este tal vez es un tema muy regional, pero es una canción. Si quieren la podemos dejar de fondo mientras se preparan las demás personas. Sí. Yo viajé por distintos Bueno, les agradezco muchísimo, que tengan un buen día y que sigan pasándola muy bien en esta jornada lingüística. Muchísimas gracias. Yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Wow, 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 wow.